Bueno, vamos a comenzar despacito a repasar y a ver los temas nuevos de hoy. Acá en la hoja 46 de la presentación que tenemos preparada, volvemos al concepto de programa almacenado. Por lo general nosotros, cuando programamos siempre hablamos de un programa y nada más, no agregamos ningún calificativo. Es el programa. Ahora vamos a evidenciar de vuelta esto de programa almacenado. Nosotros acá arriba tenemos el programa en código ensamblador y el equivalente en código máquina, instrucción por instrucción. Y lo que está en la memoria almacenado es el programa en código máquina. ¿Sí? Eso lo estamos enfatizando quizás mucho, pareciera, que lo que está en la memoria es el programa en código máquina, lo que ejecuta, mejor dicho, lo que ejecuta el procesador es el código máquina. Lo enfatizamos mucho porque a veces llegamos a un punto donde pareciera que persiste una confusión de, bueno, si preguntamos, ¿qué es lo que ejecuta el procesador? ¿Ejecuta las instrucciones en ensamblador? Y mucha gente por ahí piensa que sí, que el procesador ejecuta instrucciones en lenguaje ensamblador. Y eso, recuerden que no puede ser, no es posible, porque el programa de ensamblador es texto. Y el procesador no puede ejecutar texto. ¿Sí? Acá tenemos un load word, una L y una L y W, espacio en blanco o varios espacios, o un tabulador, el signo pesos, otras letras, comas, paréntesis. Eso no lo puede ejecutar un procesador. El procesador lo que ejecuta es la cadena de ceros y unos, donde se codifica cada instrucción. Acá también podemos relacionar lo que veíamos antes. Nosotros antes representamos números, ¿no es cierto? Acá también podemos pensar que estamos representando instrucciones en el código máquina. Y ahí le damos un poco de continuidad a lo que vimos en toda la primera parte de la materia. Pero bien, para repasar un poquito más, también teníamos que el procesador en todo momento tiene un registro con la dirección de memoria de la instrucción que está ejecutando o la próxima que va a ejecutar. O sea, este PC en realidad tiene el contenido de la memoria, ¿sí? Ese 004 y muchos ceros. Ahí está la instrucción que está capturando, ¿sí? Si es que está en la etapa de captura. Se acuerdan que los procesadores hacían captura, decodificación, ejecución, algo muy repetitivo, pero iniciaban capturando la instrucción desde la memoria. Fíjense que ahí tienen esa primera instrucción que empieza con un 8 y es el load word, esa, corresponde al load word. Después en la siguiente dirección, ¿sí? Las direcciones van creciendo para arriba, tienen la próxima instrucción y el PC va a apuntar a esa instrucción y así sucesivamente, instrucción por instrucción. Ahí fíjense las direcciones, en qué medida se incrementa de una dirección a la siguiente. Fíjense que se incrementa 4, 8, la letra C, que es el 12. Es decir, que se van incrementando de 4 en 4. ¿Por qué se incrementan de 4 en 4? Porque cada instrucción ocupa 4 bytes. ¿Sí? Entonces las direcciones son direcciones de bytes. Y en ese caso se deben incrementar de a 4. ¿Se entiende eso? Es un poquito para recordar lo que habíamos dicho antes también.
¿Se ve eso o hay alguna preguntita? Esto también es importante que si tienen alguna pregunta, la hagan. Bueno, acá también vamos a repasar un poquito cómo es que el procesador decodifica las instrucciones. ¿Sí? El procesador captura las instrucciones y después las decodifica. Cuando captura una instrucción, ¿sí? Toma el código máquina de la instrucción. Ahí separa en campos, ¿sí? Nosotros acá tenemos empaquetada la instrucción en hexadecimal. Recuerden que el hexadecimal es solo un empaquetamiento. La instrucción está en binario en realidad, son ceros y unos en la memoria. Pero bien, como para escribirlo un poquito más compacto, lo tenemos en hexadecimal. La computadora captura la instrucción, internamente la separa en campos. Lo primero que mira es el campo OP. Si ese campo es un 0, si es un 0, ya sabe que es de tipo R. Entonces, subdivide el resto de la instrucción con el formato tipo R. Y la función propiamente dicha que tiene que hacer esa instrucción está en el campo función. Entonces, entre los dos sabe qué es lo que tiene que hacer, pero primero mira el campo OP. Si el campo OP no es un 0, puede ser una instrucción tipo I o tipo J. ¿Sí? Eso depende de OP, del campo OP. Hay algunos códigos de operación que corresponden a tipo I y hay algunos campos de operación que corresponden a tipo J. Entonces subdivide el resto de acuerdo a cuál de esos dos tipos sea. Y sabe ya ejecutar cada una de ellas. Entonces acuérdense que lo primero que hace es mirar OP si es 0 o no es 0. Entonces así la computadora va capturando, decodifica, ejecuta. Captura, decodifica, ejecuta y así a una velocidad, a toda la velocidad que permite el procesador, que es mucha. Y por eso nos da siempre la impresión que la computadora es algo prácticamente mágico y extremadamente rápido. Bueno, ahora vamos a empezar con el tema de hoy propiamente dicho, que es un poco ver cómo se mapean las construcciones de alto nivel, de los lenguajes de alto nivel, en nuestro lenguaje ensamblador. Vamos a ver cómo se escribe un if, un bucle for, un bucle while. Vamos a ver cómo se manejan los arreglos. Y lo último, no sé si llegaremos hoy, es ver cómo se hacen llamados a función. Ustedes deben haber estudiado que no se puede escribir un programa en un solo bloque, ¿sí? Lo que se dice a veces con la palabra monolítico. Lo que se trata de hacer es modularizar un programa. Entonces tenemos funciones, módulos, en el contexto de ensamblador se llama subrutinas. Entonces vamos a ir llamando funciones o subrutinas, que esas a su vez, si son funciones más o menos de uso frecuente, podemos reusarlas en otros programas. Esa es la idea de la programación modular. Y bueno, también otra cosa importante que ustedes recordarán, si una funcionalidad la usan en dos o más lugares y no usan funciones, la tienen que repetir en el código. Entonces, si corrigen algo, lo tienen que corregir en todas las ocurrencias de esa funcionalidad. Si se olvidan de una, ya les queda inconsistente. Entonces, es mucho mejor trabajar con funciones. ¿Sí? Las grandes ventajas de la programación modular ya seguramente las recuerdan o las tienen presentes. ¿Qué lenguajes de alto nivel conocen ustedes? ¿Con cuáles han trabajado hasta ahora? Trabajamos con Pascal nada más. ¿Y C? ¿Conocen C un poquito?
Ahora sí. en algoritmo estamos trabajando. Bien, bien. Porque los ejemplos que vienen acá a continuación están hechos en C. Pero bueno, lo común es que, bueno, hayan trabajado en Pascal, hay gente que ya tocó un poquito de Java, JavaScript, otros ya han visto por alguna razón lenguajes de scripting, tipo Python. Nosotros acá en Tandil, por lo menos, C++ estamos viendo en análisis y diseño de algoritmos. Y después, bueno, Pascal el cuatrimestre pasado. Y eso resume lo que vio en general Tandil. Yo aparte de Claro. JavaScript también, pero nada más. ¿Cuál también? JavaScript. Ah, JavaScript. Bien, bien, bien. Bueno, a lo largo de la carrera van a haber muchos lenguajes. Van a haber muchos lenguajes. Bueno, lo que vamos a tratar de ver es cómo se mapean algunas sentencias de alto nivel, cómo se ejecutan en lenguaje ensamblador. Acá lo que hay que pensar es que en alto nivel ustedes tienen una abstracción superior, pero los ladrillitos, las herramientas que tienen el lenguaje ensamblador son mucho más elementales, ¿sí? La palabra que podemos usar es que son elementales, son de un tamaño más pequeñito, de una granularidad muy pequeñita. Entonces, por lo general, una instrucción de alto nivel se traduce en más de una en el lenguaje ensamblador. Vamos a un ejemplo sencillo. Un if. Acá tenemos a la izquierda un if. Decimos, si la variable i es igual a la variable j, hacemos una suma. Ese if no tiene else, y la instrucción que está abajo, esa asignación, esa resta, se hace cualquier sea el resultado del if, ¿sí? No se hace, no depende del if para nada la resta que está abajo. Entonces, en ensamblador, ¿cómo sería esto? Primero que nada, acá en la parte del código C, nosotros no declaramos ni I, ni J, ni G, ni H. Suponemos que están declaradas ya. Lo mismo en el lado del lenguaje ensamblador, del código ensamblador. F, G, H, I y J, suponemos que están en unos registros. Por ejemplo, F está en S0, G está en S1, y así sucesivamente. Tenemos todas esas variables ya almacenadas en registros del procesador. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer cómo implementamos ese if? Decimos, tenemos en S3 y S4, tenemos a I y a J, ¿sí? En S3 y S4. Y decimos, si S3 no es igual a S4, salimos, ¿sí? O salteamos. Si S3 no es igual a S4, salteamos la instrucción de suma. Fíjense que en el if está preguntando por igual, y en ensamblador, ¿sí? En C pregunta por igual, y en ensamblador pregunta por distinto. Hace la pregunta opuesta, pero la funcionalidad es equivalente, porque de esta manera le queda un poco más compacto el código. Si preguntara por igual, tendría que hacer tendría que saltar a un lugar. Si preguntara por igual, saltaría a un lugar, después tendría que salir con un salto incondicional y continuar. Sería una instrucción más, por lo menos. Entonces, esta forma es un poquito más económica. Pero bueno, volviendo un poco al ejemplo, si son distintos, saltea. Si son iguales, hace la suma. Y acá, como no hay ningún salto, después hace la siguiente instrucción, que es la resta. ¿Se ve que la funcionalidad es la misma? Es importante arrancar con este ejemplo, digamos, entendido.
Después se va haciendo, vamos a ver, bucles y demás. Disculpe, profe, ¿podría explicarlo Sí. de nuevo? Porque justo estaba accediendo al PDF porque se ve la imagen borrosa. Ah, bien, bien, bien. Bien. La conexión no me marca en verde. Pero bien, vamos a ver. Estamos en la hoja 49. Nosotros tenemos las variables ya guardadas en registros. En S3 y S4, en S3 y S4 tenemos I y tenemos J. Lo que estamos preguntando es, si S3, ¿sí? Con el BNE, preguntamos por no igual. No igual. Si S3 no es igual a S4, saltamos a la etiqueta L1. ¿Sí? Y ahí, si no son iguales, solamente hacemos la instrucción que sigue, si no son iguales. Y si sí son iguales, hacemos la suma, y como acá no hay ningún salto, no hay ningún salto incondicional ni nada, hacemos también la resta, que es lo mismo que se ve en el código en C. ¿Ahora se entiende un poquito mejor? No sé si ahora lo están viendo un poquito más claro. A mí se me había ido la clase, profe, disculpe. No pasa nada, no te preocupes. ¿Ahora lo viste, lo llegaste a ver? Es que justo que empezó a explicarse, no sé por qué se me sale de la clase, vuelvo a ingresar, se me vuelve a salir. No sé si es mi señal o la lluvia esta que está interfiriendo o qué. Ajá. Bien, bien, bien. Disculpe. No te preocupes, no te preocupes. Simplemente estamos tratando de implementar un if, que es el código que está en C, lo estamos tratando de implementar en ensamblador. El if lo tenemos que implementar con un salto, sí o sí. Va a haber un salto. Nada más que nosotros, en vez de preguntar por igual, preguntamos por distinto. En realidad preguntamos por el opuesto. Y decimos, si si I no es igual a J, si no es igual a J, saltamos a la etiqueta L1 y hacemos la instrucción que sigue, si no son iguales. Y si sí son iguales, hacemos la suma y después, como no hay ningún salto entre medio, después hacemos la otra instrucción, que es una resta. Ese es un if sin else, no tiene else este if. Ahora lo que vamos a ver, por ahí, veamos qué pasa cuando tenemos un else. Acá tenemos, si es igual a j, hacemos una suma. Y si no, hacemos una resta de otras variables. Esas variables están declaradas, ya supongamos que están declaradas antes. Son enteros, ¿sí? Son enteros. En MIPS también vamos a suponer que esas variables ya están almacenadas en registros, ¿sí? En registros. En S0, en S1 y en S2. Acuérdense que en MIPS tenemos 32 registros, del registro 0 al registro 31, y simplemente S0, S1 y S2 son sobrenombres o apodos de esos registros. Bien, también usamos S3 y S4. Entonces, ¿cómo implementamos el if con el else? Acá tenemos. También preguntamos por la condición opuesta. Si i no es igual a j, si i no es igual a j, saltamos a la etiqueta L1.
perdona. Sí, saltamos a la etiqueta L1 donde hacemos la resta. En el else hacemos la resta cuando no son iguales. Cuando sí son iguales, no se cumple la condición, hacemos la suma. Pero fíjense, si yo acá no pongo un salto, pasaría a la siguiente instrucción. Yo necesito, sí o sí, poner un salto para saltear la resta. Entonces salto a una instrucción posterior. ¿Sí? Salteo la resta, la debo saltear, porque si no haría ambas instrucciones y eso estaría mal. Yo hago o bien la suma o bien la resta. ¿Se entiende este if con else? Sí, ahora sí. ¿Sí? Esto igualmente, uno empieza a entenderlo cuando ve la clase. Después es necesario dos cosas, repasarlo y practicarlo. Si ustedes seguramente van a enfrentarse con el trabajo práctico número 4, ya a partir de ahora, de esta semana. Bien, otra instrucción en alto nivel, en código C, que se usa muchísimo, es el bucle while. ¿Sí? El bucle while. Acá lo que vamos a hacer es un programa también bastante sencillo, donde vamos a determinar un exponente, ¿no es cierto? X, tal que 2 a la X sea igual a 128. En otras palabras, lo que estamos calculando es el logaritmo en base 2 del número 128. Acá inicializamos una variable que se llama POU con 1 y otra variable X con 0. Y en el while decimos, mientras POU sea distinto de 128, vamos a multiplicar por 2 a POU, incrementamos en 1 a X. Es un while con dos instrucciones. ¿Sí? Es decir, que en el cuerpo del while hay dos instrucciones. ¿Cómo hago eso en ensamblador? Tengo primero una primer parte donde inicializo, acá sí voy a hacer explícita o expresa la inicialización de los registros. Yo uso registros S0, S1 y T0. Los inicializo con 1, con 0 y con 128. ¿Cómo hago para inicializarlos? Bueno, para poner un 1, digo, ad inmediato, registro 0 más 1. Registro 0 más 1 es 0 más 1, 1. Me queda un 1 en ese registro. Después hago registro 0 más registro 0, me queda un 0. Y en la tercera instrucción hago registro 0 más 128, 128, eso es el valor que queda en T0. Así me quedan los tres valores, los tres primeros registros inicializados. Ahora hago un salto. Si ese 0 es igual a T0, ¿sí? En ese 0 yo voy a estar guardando POU y en ese 1 guardo X. Y T0 es esa variable o ese valor que me interesa para cortar, que es 128. Entonces, si en ese 0 yo tengo un 128, eso es lo que estoy preguntando con el BEQ, con el BEC. Si ese 0 es 128, o si POU es 128, me voy afuera del bucle. Acá también estoy preguntando la pregunta opuesta que en el while. En el while preguntaba si son distintos, me meto dentro del cuerpo. Yo acá pregunto, si son iguales, salgo afuera del cuerpo del while. Es la pregunta opuesta, pero también la acción es opuesta. Entonces son totalmente equivalentes. Bueno, entonces, si son distintos, me meto dentro del cuerpo del while. El cuerpo del while son estas tres instrucciones,
¿Qué hacen esas tres instrucciones? La primera es un shift, la segunda es un add inmediato y la tercera es un salto incondicional. Salta incondicionalmente al inicio del bucle. Si yo les pregunto, el ADI, ¿a qué instrucción se corresponde en C? El SLL, ¿a cuál se corresponde en C? ¿Ustedes qué me dirían? Y se vuelve I más 1. ¿Ese cuál es? No entiendo la pregunta. La pregunta es, esta instrucción add-i, ¿a cuál se corresponde adentro del cuerpo del while? Y esta SLL, ¿a cuál de las dos se corresponde adentro del cuerpo del while? Dentro del cuerpo del while, yo por lo que entiendo, el ADI lo que está haciendo es sumar 1 para que corte en el momento. El SLL lo estás multiplicando por 2, pero no entiendo qué. Ah, bien, bueno, vamos acercándonos. El SLL multiplico por 2. Yo cuando desplazo un lugar a la izquierda, meto un 0 a la derecha. ¿Sí? Entonces, cuando yo pongo ceros a la derecha, en un número binario estoy multiplicando por potencias de la base. Si pongo un solo 0, multiplico por 2. Si pongo más ceros, multiplico por 4, por 8, por 16, por 32. En este caso, hago un desplazamiento de un solo lugar, un solo 0, multiplico por el número 2, que se corresponde a esta instrucción. ¿Sí? Fíjense, en ese 0 yo tenía a POU. Entonces digo que POU se vuelve POU por 2. Y a X, que estaba en ese 1, simplemente le sumo 1. Es una suma más 1. Entonces estoy haciendo exactamente lo que dice el cuerpo del while y simplemente después, para finalizarlo, salto incondicionalmente al principio. Esta palabra while acá, recuerden que es una etiqueta arbitraria. Yo puedo ponerle while 1, while-bajo mi bucle o bucle de Elías, cualquier nombre puedo poner, ¿no? While no es una palabra reservada como en C ni nada. Lo que, digamos, tengo libertad para poner el nombre que yo quiera en las etiquetas, mientras no sea el nombre de una instrucción de ensamblador. Entonces, ¿ven cómo es el mapeo entre el while en C y el bucle en ensamblador? Mientras yo no llegue a 128, ¿sí? 128, perdón, sí, mientras yo no llegue a 128, acá haciendo muchas multiplicaciones por 2 en ese 0, ¿sí? Yo ese 0 lo comparo con T0 y en T0 tengo el 128. Mientras yo no llegue a 128, me meto al cuerpo del while y en el cuerpo del while multiplico por 2 y sumo 1. Vamos a ver a lo mejor otro bucle, en este caso un bucle for, con una operación un poquito más sencilla, y ahí les voy a preguntar a ver qué tal van. En este bucle lo que voy a hacer es sumar un conjunto de enteros consecutivos. Voy a sumar del 0 al 9, todos juntos, y lo voy a implementar con un bucle for. Ustedes se acordarán que la sumatoria de igual a 0 a 9, hay una fórmula para eso, que se acordarán que se le atribuyen a Gauss cuando era un niño. ¿Se acuerdan que hay todo un cuentito sobre eso? ¿Se acuerdan de eso? La sumatoria de I. Es un cuento que a veces se hace en matemática, en álgebra.
Pero bueno, olvidándonos de eso por un momento, lo que tenemos que hacer es sumar los números del 0 al 9, y para eso hacemos un bucle for, donde decimos que para ir desde 0, mientras no valga 10, lo incremento en 1, y la acumulación la hago en la variable sum, sumando i en cada vuelta del bucle. ¿Cómo escribo eso en lenguaje ensamblador? Bueno, acá tengo que recordar que tengo, o supongo que tengo a i en S0 y a sum en S1. Entonces, voy a inicializar S1 con 0, que es lo que hacía acá arriba, lo que hacía en C. Acá a S0, que es I, también lo inicializo con 0. Fíjense que son las dos instrucciones estas, son dos formas de poner un 0 en un registro. Una con add inmediato y otro con add. En el add inmediato uso el registro 0 con el valor inmediato 0, y en el add sumo dos veces el registro 0, que contiene forzosamente un 0. Son dos formas alternativas de inicializar con 0. En la segunda instrucción, cuando inicializo i con 0, en realidad estoy haciendo esto. Ahí lo inicializo con 0, lo que está hecho en la propia instrucción for. Después necesito este 10 en algún lado. Entonces lo que hago es, en el registro T0, cargo un 10. Y eso lo hago con un add inmediato, sumo 10 más el contenido del registro 0, me queda 10. Esa es la inicialización. ¿Sí? Tengo i, tengo la variable sum y tengo el 10 en tres registros diferentes. Entonces yo digo, si i es igual a 10, si i es igual a 10, yo salgo afuera del cuerpo del bucle. Si i no es igual a 10, me meto en el cuerpo del bucle. ¿Y qué hago en el cuerpo del bucle? Hago tres instrucciones en ensamblador. ¿Cuál de estas tres se corresponde con esta suma? Fíjense, la primera lo que hace es S1, en S1 tengo la suma, le suma S0, en S0 tengo I, y lo guardo en S1, que es la suma. En la segunda instrucción lo que hago es una suma inmediata, donde a S0, en S0 tengo ahí, le sumo un 1, y lo guardo en S0, que es la variable I. Y después salto incondicionalmente al inicio del bucle. Entonces, en esta instrucción, en la add, lo que hago es hacer i más sum y lo guardo en sum. Entonces lo que estoy haciendo es esta instrucción, ¿sí? ¿Se ve? En la segunda, donde hago S0 más 1, lo guardo en S0, y en S0 está i, lo que estoy haciendo es esto. Yo necesito en todas las vueltas del bucle incrementar i. Y finalmente hago el salto incondicional al inicio del bucle. ¿Sí? Yo no vuelve solo como en C. Yo tengo que expresamente poner una instrucción que haga un salto al comienzo del bucle. Y en el comienzo del bucle me fijo si vuelvo a entrar al cuerpo del bucle o salto ya afuera y termino con el bucle.
¿Qué tal? ¿Es entendible esto? Sí, sí, se va entendiendo, profe. Se va entendiendo. No es tan fácil porque es otra forma de escribir los programas, más, como les decía al principio, las instrucciones son más elementales, no tienen la potencia de las instrucciones en los lenguajes de alto nivel. Yo tengo que hacer todo de una forma muy expresa, muy explícita en ensamblador. Bueno, vamos a ver otra cosa que necesitamos mucho. Vamos a ver esto y hacemos una pequeña pausa después. Necesitamos muchas veces comparar no por igual ni por distinto, sino por menor o por mayor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a incorporar en esta hoja 53. Lo demás son cosas que ya vimos en las anteriores. Acá lo que vamos a hacer es sumar las potencias de 2 desde 1 hasta 100, hasta el número 100. Esa es la consigna, que es lo que está acá arriba. Sumar las potencias de 2. Entonces yo sumo 0, 1, 2, 4, 8, 16, hasta 64. Ya 128 no lo voy a sumar, ¿sí? Porque ya me pasé de 100. Entonces voy a sumar todas esas potencias de 2. Es decir, es la sumatoria de 2 a la i. ¿Sí? La sumatoria de 2 a la i. Eso es lo que voy a intentar hacer con ese programa. Entonces, bien, yo acá voy a sumar, voy a ir acumulando en la suma lo que tengo desde un principio. Al principio le inicializo en 0 a la suma, le voy sumando i. Ahora fíjense que hay un truquito que se puede hacer en los bucles for. Quizás esto no lo hayan visto en ningún ejemplo en estos primeros meses que están usando el lenguaje, pero ustedes inicializan i con 1, en la parte del medio preguntan la condición de corte, y después acá, ustedes, por ejemplo, ponen casi siempre i más o i más 1, pero ahí pueden poner otras cosas. En este caso ponen que i se multiplica por 2 en cada vuelta. Eso es válido de hacer en un bucle for. No lo incrementan en 1, sino que lo multiplican por 2 en cada vuelta. Por eso está bueno, acá están acumulando la suma con las potencias de 2. ¿Sí? Y arranca en 1, después vale 2, después vale 4, después vale 8, 16, 32, 64. Cuando llegan a 128 se pasan y ya no acumulan más. Eso primero hay que ver que se entienda perfectamente bien en C para después traducirlo al lenguaje ensamblador. En lenguaje ensamblador ya vimos prácticamente todo. Tenemos en ese 0 guardamos i. ¿Sí? Entonces, a ese 0 lo inicializamos con un 1, en este caso, como dice el código en C. En ese 1 tenemos la suma, y la inicializamos en 0, como dice el código C. A la suma la inicializamos en 0. Y después necesitamos la constante 101, y esa la almacenamos en el registro T0. Esa es la parte inicialización. Después lo que tenemos que hacer es un loop, ¿sí? En C dice, mientras i sea menor que 101. Entonces, cuando i sea mayor o igual que 101, se va fuera del bucle. Entonces, entre estas dos, lo que vamos a preguntar, entre esas dos instrucciones, es si i se va
Si es mayor o igual que 101, me voy afuera del bucle, ¿sí? ¿Cómo pregunto eso? Esa es la parte que nos va a costar un poquito entender al principio. Bueno, veamos qué pasa cuando yo sí que entro al bucle, ¿sí? Cuando yo tengo que entrar al bucle, lo que voy a hacer es la instrucción que me interesa, que es esta primera, a ese 1 le sumo ese 0. Es decir, que a la sumatoria esa le sumo i. Y lo guardo en la sumatoria. Y después, fíjense que no hago i igual a i más 1, sino que hago un shift left. Con el shift left de un solo lugar, lo que hago es incrementar. Incremento en 1, multiplico por 2 lo que tiene el contenido de ese 0 y lo guardo en ese 0. Es decir, que estoy multiplicando por 2 y estoy haciendo esto que está ahí en la propia instrucción for. Y finalmente salto incondicionalmente al principio del bucle. Entonces, lo único que me falta ver es cómo implementé el menor, el i menor que 101. Yo en realidad lo implementé como salgo del bucle si i es mayor o igual que 101. Y acá la instrucción que vamos a incorporar es esta que está acá arriba, que se llama SLT. SLT es set less than, es decir, que hace una asignación si es menor o igual. En este ejemplo, lo que hace es, esta asignación es poner en un registro un 1, pone en un registro un 1 si los dos que está comparando, el primero es menor que el segundo. Dicho en palabras un poco más sencillas, si ese 0 es menor que T0, yo en T1 guardo un 1. Sí, acá es un poco un juego de palabras. Si ese 0 es menor que T0, en T1 guardo un 1. Y yo lo que estoy haciendo abajo, ¿sí? No comparo por 1. En el VEC no comparo por 1, comparo por 0. Como comparo por 0, lo que estoy mirando es si es la condición opuesta a lo que se verificó antes. O sea, si yo en T1 tengo un 0, es porque las variables eran mayor o igual. ¿Sí? Mayor o igual. Entonces, estoy saliendo del cuerpo este del bucle con este salto condicional si ese 0 era mayor o igual que T0. Lo que les voy a pedir es, vamos a hacer una cosa. Yo acá voy a borrar todas estas líneas que hice en rojo. Vamos a hacer un descansito breve. Traten de estudiarlo un poquito este código. Y si no lo entienden, cuando volvamos a las 10, son 10 menos 10. Cuando volvamos a las 10, tratamos de resolver cualquier duda. Y bueno, ¿llegaron a poder entender esa explicación última de cómo funciona el menor que? Puede ser que no, ¿eh? No sería raro no entender eso porque es el primer contacto que tienen con lenguaje ensamblador y cómo va implementando las cosas que en lenguaje C, en Pascal, son bastante más fáciles de hacer. Elías, yo por lo que entendí, la primera sentencia lo que hace es ponerte en 1 el primer registro y la segunda sentencia pregunta si ese registro es 1 o no, por eso Sí. la compara con el registro 0.
Entonces, nada, si estás preguntando si algo es menor o igual que otra cosa, al poner el if, lo que estás terminando, lo que comparás es exactamente lo contrario de lo que estabas preguntando al principio. Tipo, invierte Sí. lo que estabas haciendo. Sí, Entonces, sí, pasa de ser menor o igual a ser mayor que. exactamente. Y ahí, bueno, estoy con la pregunta como inversa, y entonces me fijo si entro al cuerpo del bucle o no entro al cuerpo del bucle. Pero lo que podemos hacer, a ver un segundito. Bien, bien, perfecto. Bueno, vamos a estudiar un poquito más a fondo esta instrucción set less than, que me sirve para implementar las desigualdades, ¿sí? Menor, mayor, y vamos a ver que según cómo la use puedo implementar diferentes cosas. Primero vamos a ver qué es lo que hace, que recién lo dijo Francisco. Set less than lo que dice es, miro, acá puse una instrucción que simplemente usa 3 registros R1, R2 y R3. No puse los sobrenombres, las S, las T, les puse el numerito nada más. Entonces, si R2, si R2 es menor que R3, ¿qué es lo que se hace? A R1 se le asigna un 1. Si R2 es menor que R3, a R1 le asigno un 1. Y si no, a R1 le asigno un 0. Entonces en R1 me queda un 0 o un 1. Acá otra cosa que no la dijimos expresamente, pero vieron que los comentarios en ensamblador se pueden poner con ese numeral. ¿Sí? Esto abre un comentario en lenguaje ensamblador. Seguramente se habían dado cuenta de eso. Entonces yo no salté a ningún lado con el SLT. No hice ningún salto. Lo que hago después es con otra instrucción, es hacer el salto. Entonces, si yo quiero vamos a ver, si quiero saltar, si R2 es menor que R3. ¿Cómo lo hago? Yo acá tengo que optar por o bien un BEC o bien un BNE. Esas son mis opciones. Entonces, ¿cómo hago para saltar si es menor? Si es menor, yo tengo un 1. ¿Sí? Si es menor, yo tengo un 1 en R1. Si quiero saltar si R2 es menor que R3, yo lo que sé es que tengo un 1 en R1. Entonces, tendría que preguntar si R1 es 1, o también puedo preguntar si R1 no es 0. Puedo hacer esa pregunta también. Entonces puedo decir BNE R1 R0 y ahí salto. Salto a la etiqueta que se llama salto. Entonces lo implementé con un BNE. Si R2 es menor que R3. Y ahora
como salto, ¿sí? Pasa lo contrario. R2 es mayor o igual que R3. En ese caso, tengo un 0 en R1. ¿Sí? El set less than me dejó un 0 en R1. Entonces yo, ¿cómo preguntaría por eso? Diría, ahí sí uso un back. Digo, si R1 es 0, salto. Voy a poner el salto 2 y salto 1. O bueno, pongo salto acá, más clarito. Salto menor y salto mayor o igual. Entonces, la instrucción SLT no se usa sola, se usa con un salto incondicional BNE a continuación o BEC a continuación, que están usando este registro R1. Los dos usan R1. Y los dos comparan con 0, nada más que uno pregunta si es igual o si no es igual. Entonces me sirve la misma instrucción SLT, que pregunta por menor, me sirve para saltar si es menor y me sirve para lo contrario, para saltar si es mayor o igual. A lo mejor ahora se entiende un poquito mejor el ejemplo que vimos recién. A ver, ven unas preguntas. Ahí están Nicolás y está Brian también. Bueno, vamos a volver a la presentación. ¿Ven la presentación ahora? Con esas dos instrucciones lo que estoy preguntando es si I es mayor o igual que 101. Si es mayor o igual que 101, salgo afuera del bucle. Y si es menor que 101, me meto adentro del cuerpo del bucle. Ahora vamos a pasar a otro temita que es muy común, muy frecuente en programación, que es trabajar ya no con una variable escalar simple, sino con una estructura, una estructura de datos sencilla, y de las primeras que nosotros vemos siempre es el arreglo o array. Si nosotros siempre necesitamos trabajar, es muy frecuente trabajar con arrays en programación. Entonces, bueno, yo en un lenguaje de alto nivel declaro un array y después con un índice me muevo adentro del array. Por ejemplo, digo array sub 0, sub 1 y así sucesivamente. Pero en un lenguaje de bajo nivel como ensamblador, yo no tengo esas construcciones. ¿Sí? Mis construcciones son más elementales. De nuevo, esa palabrita que se las digo para darle sentido a esa noción de no tener construcciones de alto nivel, más abstractas. Todos mis elementos justamente son muy elementales. Entonces yo para trabajar con arreglos en lenguaje ensamblador, tengo que saber expresamente dónde está el primer elemento en la memoria. ¿Dónde arranca, dónde comienza el arreglo? Entonces, a esa dirección donde comienza el arreglo la llamo o la puedo llamar dirección base. Y después tengo que saber dónde termina el arreglo. Yo puedo saber dónde termina de dos formas. Una es si yo sé el tamaño, yo sé dónde termina el arreglo.
Y si no, también puedo ir recorriendo el arreglo hasta llegar a una marca de fin de arreglo que puede ser un valor específico. Un valor específico, por ejemplo, un 0. Puedo decir que cuando encuentro un 0, ahí se termina el arreglo. Entonces son dos maneras, o bien por marca de fin, o porque yo sé el tamaño que tiene el arreglo. ¿Se entiende eso? Yo necesito saber dirección base y dónde termina, dónde empieza y dónde termina el arreglo. Entonces, fíjense, yo acá tengo un código C, donde declaro un arreglo de tamaño 1000. ¿Sí? Acá declaro un arreglo de tamaño 1000. Y después tengo un bucle donde yo recorro los 1000 elementos del arreglo y a cada uno lo multiplico por 8 y lo vuelvo a guardar en el mismo lugar. ¿Sí? Lo guardo en el mismo lugar donde estaba antes, pero multiplicado por 8. Esto acuérdense que si yo quiero multiplicar por 8 en ensamblador, no hago una multiplicación de verdad, ¿sí? Una multiplicación completa. Yo sé que 8 es una potencia de 2, entonces sé que esa multiplicación por 8 la puedo hacer con un desplazamiento hacia la izquierda, un shift left. Puedo implementar esa multiplicación. Y eso es mucho más económico. ¿Sí? Es mucho más económico. ¿Sí? Esto yo sé que lo voy a implementar con un shift left. O sea, SLL. Hacer un SLL es una cosa inmediata, ¿sí? Desplazar bits es algo inmediato, y multiplicar, ustedes ya se acuerdan de los prácticos, de los primeros prácticos, que multiplicar son muchas operaciones. Yo tengo que ir dígito por dígito, hacer todas las multiplicaciones parciales y después sumar todo. ¿Sí? Es más complejo computacionalmente. Si yo tengo 32 dígitos, tengo que hacer 32 multiplicaciones parciales y después sumar todas esas cosas. Se ve claramente que eso es costoso. Entonces, si yo tengo la oportunidad de multiplicar por potencias de la base, simplemente con un shift left lo hago en una forma mucho más eficiente. Bueno, volvemos al ejemplito. Yo acá voy a tener en S0 la dirección base del array. En S1 voy a tener ahí. Y arranca en 0. Entonces acá arranco, hago la inicialización de I. Después tenía esta constante 1000, tengo que guardarla en algún lugar. Voy a guardarlo en T2. ¿Sí? En T2 voy a guardar ese 1000. Me va a servir para hacer las comparaciones. Y acá voy a tratar de implementar el cuerpo de este bucle for. Fíjense que en C es una sola línea el cuerpo del for. Es simplemente eso, array sub i, le asigno array sub i por 8. Una sola línea. En código ensamblador son bastantes más líneas. Pero vamos a verlo por partes. Yo acá tengo primero un conjunto, una dupla, SLT más un BEC. Voy a tratar de ver en palabras qué hacen esas dos instrucciones juntas. Yo lo que veo es que esas dos instrucciones juntas lo que me hacen es ver la condición para salir del bucle, es la condición de salida del bucle. Y eso va a ser cuando i sea mayor o igual que 1000.
Entonces, si es mayor o igual que 1000, salgo fuera del bucle. Ahora vamos a ver un conjunto más de instrucciones. Tengo un shift left, tengo un add y tengo un load. Vamos a ver estas tres que siguen acá a continuación. Lo que me interesa es llegar a este load. Ese load lo que hace es cargar el array, el contenido del array en la posición i. ¿Sí? El array en la posición i, en la posición 0, 1, 2, 3, 4. Ahora fíjense, acá vamos a ver un detalle muy importante. Yo sé dónde comienza el arreglo. ¿Sí? Sé la dirección de comienzo. Arranca en la dirección que termina con 8000. ¿Sí? Vamos a hablar de esas últimas cifras de la dirección, 8000. El siguiente valor del array, el array sub 1, ¿dónde está? ¿En qué dirección está? En la 8004. No está en la 8001. ¿Por qué está en la 8004? Porque cada elemento del array tiene 32 bits, o sea, cada elemento del array ocupa 4 bytes. Entonces, entre un elemento y otro hay 4 bytes. Entonces voy de la dirección 0 a la 4, a la 8, a la 12, a la 16. Voy incrementando de 4 en 4. Eso es importante verlo. Entonces, mi próximo elemento está en cuatro instrucciones después. Entonces, si yo tengo en ese 1, tengo ahí, al índice i. Lo que hago acá es multiplicar a i por 4. ¿Sí? Porque a mí no me interesa saber que i vale 1, vale 2, vale 3, 4, 5, 6, 7. Me interesa saber cuánto me tengo que desplazar en la memoria. Entonces, si i vale 1, yo me tengo que desplazar 4 lugares. Si i vale 2, 8 lugares. Si i vale 3, 12 lugares. En general, i por 4 lugares. ¿Sí? I por 4 lugares. Y yo después lo que hago es... yo tenía que en ese 0 comenzaba el array. Entonces, esa base le sumo la cantidad de bytes que me tengo que desplazar para ir al elemento i, y en T0 me queda la dirección del elemento que yo quiero obtener ahora. Entonces, ahora sí, lo tengo a tiro, digamos. Entonces yo lo que hago finalmente es cargar con load word, cargo en T1 el elemento que está en la dirección indicada por el registro T0. Y ahí, con esas tres instrucciones, lo que hice es que en T1 me queda el contenido del array sub i. La instrucción que sigue es esa multiplicación por 8. Esa que está redondeada es la instrucción principal del cuerpo del bucle. Después lo que hago a continuación es guardar en memoria el nuevo valor. Entonces hago el store word. Después, ya pasé la parte más difícil de la explicación. Lo que hago simplemente es incrementar el índice, hago i más 1, y vuelvo al inicio del loop. Entonces, otra vez, en el loop pregunto, si ya terminé me voy afuera, y si no, lo que hago es calcular el lugar donde está el próximo elemento, lo multiplico y lo vuelvo a guardar. ¿Sí? Ya después, una vez que entendí cómo funciona este cuerpo, es repetitivo, ¿no? Esto también lo van a tener que practicar en los ejercicios de la práctica 4. Aparece mucho esta estructura.
Y de hecho esta hoja 56 le va a servir de ejemplo para resolver, digamos, algunos ejercicios de la práctica. Van a tener que volver sí o sí a esta hoja. Entonces fíjense que nosotros hasta acá lo que hicimos fue ver cómo se implementa un if, ver cómo se implementa un bucle, ya sea while, lo que nos habíamos propuesto al principio. Ver cómo se implementa un if con un else, un bucle for, un bucle while. Ver de una forma básica cómo se manejan los arrays. Y nos falta una cosa más. Nos falta una cosa más, que son los llamados a función. Esa es la parte, es lo último que vamos a ver sobre programación en ensamblador, los llamados a función. Pero son muy importantes porque nos permiten tener programación modular, algo fundamental para poder escribir un programa. Bueno, ya que volvimos a la hoja esta, les comento que la chica de la foto es Ada Lovelace, seguramente la han escuchado mencionar, es la persona a la que se le atribuye haber escrito el primer programa. ¿Sí? Que ella era una matemática británica, que en realidad era hija también de una persona muy famosa, que era el poeta Lord Byron. No sé si escuchan hablar alguna vez de Lord Byron. Igualmente, si uno ve la biografía, Byron casi no la conoció a ella. Se fue de la casa ni bien cuando ella era muy chiquita, Ada. Pero bueno, más allá de todas estas cosas que pasan en la vida, fíjense que hay muchos protagonistas en la historia de la computación y de la informática que son mujeres, algo que llama la atención, siendo nosotros. Como les digo, lo último que nos falta es ver cómo se implementan funciones. Primero vamos a ver exactamente qué hace ¿Qué pasa cuando yo llamo una función en C? Acá, cuando trabajo en C, el propio lenguaje hace muchas cosas, pero vamos a intentar entender exactamente qué hace el lenguaje. C. Yo tengo una función main. Tengo una función main. Es la función a la cual entro cuando ejecuto cualquier programa. En C tengo la función main. Yo en el cuerpo de la función main llamo a otra función, suma, sum, que suma unos elementos, hace una función muy simple. Esta es la función sum. Tiene dos parámetros y retorna un valor. ¿Sí? Eso en C es muy fácil de entender. Ahora yo cuando voy a trabajar en lenguaje ensamblador tengo que saber exactamente qué significa cada cosa. Yo lo primero que voy a ver es que cuando yo invoco a sum, a la función sum, main le pasa parámetros o argumentos a sum. Main le pasa argumentos a sum. Bueno, ¿cómo hace eso exactamente? Después, el control pasa a la función sum. Hay un salto. ¿Sí? Ahí yo ya me doy cuenta que hago un salto. Un resultado a main. ¿Sí? El valor de retorno se lo vuelve a main. Ahí hay de vuelta la pregunta, ¿cómo lo hace? La función tiene que retornar a main, es decir, que yo una vez que vuelvo de la función, tengo que continuar ejecutando las instrucciones que estaban a continuación. También, ¿cómo lo hago a eso?
Y bueno, ya acá me adelanto un poquito. Y yo cuando implemente esto en el lenguaje ensamblador de MIPS, yo cuando la función esta, suma, yo voy a hacer operaciones en registros y lo que tengo que tener cuidado es de no sobreescribir los registros que usaba main. ¿Sí? Tengo que tratar de independizarme y no pisarle registros que usaba la función que lo invocó, el invocador. Entonces lo que vamos a ver acá para trabajar con funciones es cuál es mi caja de herramientas en MIPS. ¿Sí? Son herramientas siempre elementales. Una instrucción que voy a necesitar para trabajar con funciones es un salto, un tipo de salto incondicional que, a diferencia del salto J, hace algo más. ¿Sí? El salto JAL o JAL lo que hace es saltar a una etiqueta, a una función, y además guarda la dirección actual en un registro particular. ¿Sí? Eso voy a anotárselos, así les queda. Vamos a pasar un segundito a... Pasamos un segundito al anotador. Instrucción jump and link. Lo que hace la instrucción jump and link es la estructura de la instrucción es la siguiente. HAL y una etiqueta. Y lo que hace es saltar a la etiqueta y guardar la dirección de la instrucción, la propia instrucción HAL, es decir, el contenido del PC actual en el registro 31. O sea, salta y guarda el PC en el registro 31. ¿Por qué lo guarda en el registro 31? Para saber, cuando termine la función, para saber a dónde regresar. Yo en el PC tengo a dónde regresar. En realidad, yo no puedo regresar al propio PC porque en el propio PC está la instrucción HAL. Yo tengo que regresar a la instrucción siguiente. Es decir, no guardo el PC, sino que guardo el PC más 4 en el registro 31. ¿Por qué más 4? Porque la siguiente instrucción está 4 bytes a continuación de la que estoy ejecutando ahora. ¿Sí? Es lo que les comentaba en varias oportunidades. Mis instrucciones están separadas por 4 bytes. Y mis datos de 32 bits también están separados por 4 bytes. Recuerden que el registro 31, o puedo decir que al registro 31
se lo conoce como RA. RA es la abreviatura de dirección de retorno. ¿Sí? Dirección de retorno. Después tengo otra instrucción interesante que se llama otro salto incondicional que se llama JR, saltar a una dirección indicada por un registro. Entonces, ¿qué estructura tiene esta JR? JR y acaba un registro. Registro 4 o registro 31, ¿sí? O también, sí, se puede poner, en vez de registro 31, JR, registro RA. Puedo poner cualquier registro en la instrucción JR, pero este es el uso más común. Saltar a la dirección indicada por el registro RA. ¿Por qué salto a la instrucción indicada por el registro RA? Porque yo cuando salté a una función, guardé en RA a dónde debo volver. Entonces yo de esa forma puedo volver al que me invocó. Bueno, vamos a volver a la presentación. Entonces mi caja de herramientas está formada por la instrucción HAL, la instrucción JR, que yo las voy a usar en conjunto, ¿sí? Si yo tengo un HAL, va a aparecer un JR también. Después se acuerdan que entre los sobrenombres de los registros había un grupito de registros que eran los registros A. Los registros A los voy a reservar para pasar parámetros a las funciones. Y los registros B, en realidad estaba el B0, eran dos. Los registros B los voy a reservar para el retorno, el valor que retorne la función. Entonces vamos a ver si con esta cajita de herramientas pequeñita puedo implementar funciones. Entonces vamos a ver una función muy simple, muy simple. De vuelta, tengo la función main que hace dos cosas. Llamo una función simple y después hace una suma. La función simple no tiene parámetros y lo único que hace es regresar. No hace nada la función simple. Entonces fíjense cómo se implementa eso en lenguaje ensamblador. Acá también me interesa ver las direcciones donde están almacenadas cada una de las instrucciones. Entonces, yo tengo que la instrucción main está en la dirección 200, la que sigue en la 204, y bueno, la función simple está a partir de la instrucción de la dirección 1020. Está mucho más abajo. Entonces, ¿cómo implemento la función simple? Bueno, hago un salto
jump and link, un salto HAL a simple. Entonces, fíjense que lo que pasa cuando yo hago ese HAL es que en el registro de RA se guarda el PC más 4, es decir, se guarda esa dirección, la 204. No se guarda la 200, sino cuando yo regreso, me encuentro con un HAL. Y del HAL voy al JR, del JR al HAL, del JR, y no salgo nunca de ahí. Eso sí, si ocurriera eso, entraría en un bucle sin salida. Entonces, yo en RA tengo la dirección de retorno. Salto a simple, y simple como no hacía nada, lo único que hace es regresar. Entonces, ¿cómo regreso? Regreso con un salto JR a la dirección contenida en RA. O sea que regreso a la instrucción que sigue a continuación de la invocación, del HAL. Es decir, que hace la suma. Hace simplemente eso. Es decir, solamente salto y regreso sin hacer nada. Pero regreso al lugar correcto, que es la instrucción siguiente. ¿Se entiende eso? Me detengo un segundito y les pregunto a ver si alguno va siguiendo la explicación. Sí, Somos yo 9. más o menos. Más o menos dice Ezequiel. Sí, más o menos. ¿Alguno más que esté por ahí? ¿Que pueda dar algún feedback? Como les decía en otras oportunidades, es muy recomendable, por ahí después cuando hagan un poco de práctica, repasar esto antes de hacer la práctica, y si tienen acceso a la bibliografía, también le pueden dar una leidita. No es bibliografía para nada difícil. Está redactada de una forma sencilla. Entonces yo que tengo lo básico para implementar funciones, que es poder ir a una función y poder regresar de la función. Ahora me falta darle todo el contenido. Me falta darle todo el contenido. Bueno, acá en esta hoja 60, digo una curiosidad nomás, algo informativo, que HAL y JR son saltos incondicionales, no dependen de ninguna condición. Y bueno, también como cosa informativa, HAL es una instrucción tipo J, pero JR no es tipo J, es tipo R. Es una curiosidad que no les va a afectar para nada el trabajo que hagan en la práctica ni nada. Es algo informativo nada más. Ahora voy a querer implementar una función que haga algo, ¿sí? En la anterior no hacía nada, pero yo ahí solamente veía el mecanismo. Me era muy útil para estudiar el mecanismo. Ahora voy a ver un ejemplo con una función que sí hace algo. Otra vez, tengo la función main en C. Hago cosas antes y hago cosas después. Es un cuatro parámetros con argumentos. Y es una función que devuelve un valor. ¿Qué hace esa función? Se llama diferencia de sumas. Lo que hace es suma los dos primeros argumentos, suma los dos segundos argumentos y después hace la resta de esas dos sumas, ¿sí? Hace la diferencia de sumas, por eso se llama así. No es algo muy complejo,
pero es más que lo que vimos anterior, que era simplemente regresar. ¿Cómo se implementa eso? Primero tengo que pasar los parámetros, tengo que pasar los argumentos. Yo, por convención, voy a usar los registros A 0, A1, A2 y A3. Yo en los registros A paso los argumentos. Estaban destinados para ese fin, ¿sí? Ese conjunto de registros. Entonces, le doy valores a esos registros y hago el salto a la función. ¿Sí? Hago este salto. Acuérdense que en el registro 31 anoté a dónde tengo que volver cuando retorne de la función. Entonces, en la función esta, lo que hago es sumo los dos primeros valores que están en los parámetros A0 y A1, o en los registros A0 y A1, sumo los dos segundos parámetros que están en los registros A2 y A3, después resto esos dos valores intermedios, los guardo en un registro que se llama S0, y después por convención, ¿se acuerdan que yo devolvía en el registro que estaba apodado B corta? ¿Sí? Entonces yo llevo el resultado a ese registro B, porque por convención yo ahí pongo mis valores de retorno. Y nada más lo que hago es volver a la dirección siguiente de la que me llamó. Hago un salto incondicional al contenido de RA. Y RA lo que contenía era la dirección siguiente del HAL. Ahora supónganse que ustedes hacen esto, exactamente esto, en un examen o en un ejercicio del trabajo práctico, o en una pregunta que surja, lo hacen y yo les digo, no, acá hay un problema, Y ustedes me dicen, ¿qué problema hay acá? ¿Qué problema puede haber acá? Esto parece que funciona perfecto, pero hay un problemita. ¿Alguno puede decir qué problemita puede haber acá? Ustedes fíjense que yo en el cuerpo de la función estoy usando tres registros, T0, T1 y S0. ¿Cómo sé yo que main acá adelante o acá atrás no los necesitaba, no los estaba usando también? Si los hubiera estado usando, yo se los pisé. ¿Sí? Entonces, ese es el problema, sobreescribir esos tres registros. ¿Sí? Eso puede ser el reclamo que les puedo hacer yo, o Hugo, o Claudia. ¿Sí? Me pisaste los registros, ¿sí? O pisaste los registros. ¿Cómo se soluciona eso? Yo lo que voy a hacer es, a esos registros los voy a guardar temporalmente en la memoria. ¿De qué manera los voy a guardar en la memoria? Los voy a guardar en la memoria en una estructura que se llama pila. Acá en este dibujito vemos dos pilas, una pila de libros y una pila de panqueques o algo así, que no nos vendrían nada mal a esta hora de la mañana. Entonces yo voy apilando, y lo que sí ocurre cuando hago pilas de este tipo es que yo voy apilando arriba y siempre pongo arriba de la pila, y lo que saco primero es el primero de la pila. Si yo saco del medio de la pila, no es la idea, ¿no es cierto? No es la idea sacar del medio de la pila. Yo saco y pongo desde el tope de la pila. Esa es la clave de la estructura de datos pila. Visto un poco más computacionalmente, yo tengo una pila
con un elemento y voy agregando elementos en el tope de la pila, y cuando los voy sacando desde el tope de la pila. ¿Sí? Esa es la idea de las pilas, de la estructura de datos pila en computación. Visto ya en formato de memoria, yo lo que voy a tener en MIPS, ¿se acuerdan que había un registro que se llamaba SP? SP es el puntero a la pila. Si yo voy a tener siempre activo un lugar donde yo voy a poder apilar o desapilar. Entonces, el puntero a la pila en realidad apunta a esa dirección, a la dirección 7FFFC. Cuando apile algo, voy a ir a la dirección 7FF8, es decir, 4 bytes más abajo. Acá una cosa un poco como extraña es que yo apilo hacia direcciones más bajas. Sí, es una cosa curiosa, pero no, digamos, no importa. En la computadora yo puedo apilar para arriba o para abajo. No es como la torre de panqueques que si yo quiero apilarlos para abajo, se me caen, ¿sí? Por la fuerza de la gravedad, ¿no? Acá en la computadora no actúa la fuerza de la gravedad y yo puedo apilar para abajo también. Entonces, cuando pongo un valor abajo, el puntero se va actualizando y también va apuntando siempre al tope de la pila. Entonces, ¿cómo lo haría este programa sin que me critique el profesor? Yo diría, bueno, lo que voy a hacer es, antes de hacer lo que yo debo hacer en la función, voy a guardar los registros que voy a pisar en la pila. Entonces, como voy de 4 en 4, esto es una posible manera de trabajar, no es la única. Yo al puntero de la pila le resto 12 y después en el lugar 0 guardo T1, 4 lugares más arriba guardo T0 y 8 lugares más arriba guardo ese 0. Es decir, llevé a la memoria, ¿sí? Fíjense que son instrucciones store word, cargo en la memoria el contenido de ese 0, de T0 y de T1, los guardé en la pila. Y el puntero de la pila me quedó actualizado. Después yo hago lo que tengo que hacer. Los piso sin problemas a T0, T1 y S0, y yo antes de regresar los restauro, los vuelvo a poner los valores que estaban apilados. ¿Cómo hago eso? Instrucciones load word. Yo, SP más 0 tenía T1, el SP más 4 tenía T0, y el SP más 8 tenía al registro S0. Los guardo en su lugar. Y también muy importante, restauro el puntero, ¿sí? Lo dejo siempre apuntando al tope de la pila. Si yo me olvido, si yo no soy prolijo cuando programo y no manejo bien el puntero de la pila, solamente apilo y nunca desapilo, voy apilando, en algún momento me voy a quedar sin memoria. ¿Sí? Es lo que a veces nos puede haber ocurrido un mensaje tipo Stack Overflow. Stack Overflow quiere decir que me rebalsó la pila, no tengo más, consumí toda la memoria. Stack Overflow también es el nombre de un sitio web bastante famoso, bastante popular, donde los programadores preguntan cosas y hay gente que responde. Es como un foro muy, muy importante a nivel mundial de preguntas y respuestas de computación. No sé si alguno lo usó o lo conoce. ¿Podría repetir el nombre, profe? ¿El nombre de qué?
del foro. Está escrito. Stack Overflow se llama. Ah, Después lo pueden googlear. Un poco lo que pasa cuando ustedes no tienen en cuenta el tema de apilar y desapilar correctamente, lo que les pasa es esto que dice el villano, ¿no? Fíjense, el villano lo que les dice: aprendan a programar, hagan una función recursiva y no le pongan condición de éxito. De salida, perdón, no le pongan condición de salida. Entonces, esa función se llama a sí misma, se llama a sí misma, se llama a sí misma, infinitamente, hasta que se agota la memoria. Bueno, eso la vieron la película, ¿no es cierto? ¿Lo conocen al personaje ese? Sí, sí. Yo, la verdad que lo que intento es ponerle una cuota, una pequeña, suavizar un poquito el tema, porque es un tema, cuesta al principio entender todo esto. Esto a nivel de la memoria, yo tengo el puntero a la pila, ¿sí? En un lugar, y tengo apiladas cosas, ¿sí? Acá con el signo de pregunta es: tengo apiladas cosas, no me interesa qué es lo que tenía apilado de antes, pero yo lo que hago es ahora apilar S0, T0 y S1, actualizo el puntero, y antes de irme, ¿sí? Si yo eso lo utilizo, ¿sí? Tengo que actualizar el puntero de vuelta, ¿sí? Volver siempre a lo que sería el nuevo tope de la pila. Yo tengo que tener bien actualizado el puntero de la pila. Si no lo actualizo bien, corro el riesgo de desbordar, de agotar la memoria. Si yo apilo y nunca desapilo, corro el riesgo de agotar la memoria. Ahora bien, pensé, yo acá apilé o preservé S0, T0 y T1. Cualquier registro que yo quiera utilizar, lo apilo. Ahora bien, supónganse que la función main y la función invocada fueran personas como nosotros, y en el fondo los que las programan son personas como nosotros. Entonces yo que la voy a implementar a la función, les pregunto a ustedes: chicos, ¿qué pasa si nos ponemos de acuerdo y hay ciertos registros que yo tengo la libertad de pisar? ¿Sí? Denme la libertad de pisar algunos. Ustedes ya saben que yo se los puedo pisar para no tener que preservar tantos registros. Entonces ustedes me dicen: bueno, está bien, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer una convención. Los registros que se llaman los T, pisalos tranquilos. Ahora, los S no. Los S, si vos los pisás, si vos los necesitas a los S, preservalos. ¿Sí? Esa es la convención. Lo repito de nuevo. La función llamada, ¿sí? Está el llamador y el llamado. La función llamada puede pisar los T, los registros etiquetados con la letra T. Los pisa tranquilos sin problema. Pero los registros etiquetados con S no los debería pisar, y si los pisa, tiene que preservarlos. Entonces, una vez que nos ponemos de acuerdo con eso, fíjense, yo usé T0, T1 y usé S0. Los T no necesito preservarlos, los puedo pisar tranquilos, porque la función que me llamó, yo ya tengo un acuerdo, ¿sí? Una convención establecida, que yo puedo pisarlos. A T0 y a T1 yo los puedo pisar sin problema. Ya lo sabe el que me llamó. Ahora yo acá también necesito pisar S0. Entonces solamente tengo que preservar a S0 y después tengo que restaurarlo al valor que yo
había guardado en la pila. Entonces, ¿qué me gano con esta convención? Que mi encabezado de la función, ¿sí? Este encabezado y esto que está al final, se hacen un poquito más cortos, con lo cual la función es un poquito más eficiente. Si es una función que le invoco mucho, me interesa muchísimo que esta función sea lo más eficiente posible. En general, yo no sé si ustedes ya se van percatando, pero el uso de funciones tiene un costo, tiene un beneficio muy grande, que es la modularidad. Eso es importantísimo, es fundamental, no podría no tenerlo. Pero cada vez que invoco una función, yo tengo que hacer un salto, tengo que hacer un retorno, y tengo que apilar o desapilar los registros, algunos registros por lo menos. Entonces, todo eso es un pequeño costo. ¿Cómo van hasta acá? Nos falta un poquito más y terminamos con la parte de funciones. ¿Van bien hasta acá? Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si yo tengo una función que a su vez llama a otra función? Yo tengo una función que se llama procedimiento 1, que necesita llamar a otra que se llama procedimiento 2. ¿Sí? Aparte del main, ¿no? El main llamó al procedimiento 1, pero el procedimiento 1 necesita llamar a otra función, a otro procedimiento que se llama procedimiento 2. ¿Qué pasa cuando yo llamo al procedimiento 2? Cuando yo hago el HAL pisa o sobreescribe al registro RA. Entonces yo, antes de hacer el HAL, debo preservar el registro RA, porque si no, lo piso, y si lo piso, no tengo cómo volver al que me llamó, que en este caso es main. No sé si se ve ese problema. Yo necesito preservar, antes de llamar a otra función, tengo que guardar mi dirección de retorno, si no me pierdo, no puedo regresar. Entonces, una vez que guardé, que apilé RA, ahí sí puedo hacer el HAL. Y bueno, antes de regresar yo al que me llamó, tengo que restaurar el valor de RA. Esa es la dirección, esta es la dirección a la que yo tengo que volver. Entonces ahí puedo hacer sí el JR a ese valor RA y vuelvo al que me llamó a mí. Entonces ahí con ese mecanismo, preservando RA, puedo tener funciones que llaman a otras funciones en todos los niveles que hagan falta, hasta llegar a las funciones hoja que se llaman. Entonces, para resumir un poquito, vamos a ver qué hace la función que llama, la función llamadora, y qué debe hacer la función llamada, la función invocada. La función llamadora lo que hace es poner los argumentos en los registros etiquetados con la letra A. Si yo, bueno, a RA lo tengo que guardar, lo tengo que preservar, y si yo tengo miedo o necesito los registros T, yo sé que mi función llamada los va a pisar, los puede pisar. Entonces, si yo los necesito, los tengo que guardar yo, función llamadora.
Después, recién hago el salto, el HAL. Al regreso del salto, desapilo o restauro los registros que guardé antes, ¿sí? Estas dos cosas van en conjunto. Y el resultado yo sé que vino en B0, en el registro etiquetado B0. Por convención, yo sé que viene ahí el resultado de la función que yo invoqué. ¿Qué hace la función llamada? Si necesita los registros S0, es S del 0 al 7, los tiene que preservar, los tiene que guardar en la pila. Después hace la función que tiene que hacer. El resultado, por convención, lo va a guardar en el registro B0. ¿Sí? Siempre que yo guardo, tengo que restaurar los registros que guardé. Y finalmente regreso con un JR, con la instrucción JR, a la dirección que almacenamos, que almacenó el HAL, que almacenó en el RA, en el registro RA. Ese es un poco el resumen de las funciones. Yo creo que por hoy podemos dejar acá, tenemos una semanita para repasar este tema de las funciones, tener un primer contacto con el práctico, y a lo mejor en la próxima clase nos haría bien repasar este tema de las funciones. Y quizás podamos ver cómo se implementa una función recursiva, ¿sí? Que no es mucho más de lo que vimos hoy. ¿Sí? Es prácticamente, ya tenemos todos los elementos para hacer la función recursiva. Pero bueno, creo que lo ideal sería repasar todo esto y ver esa conclusión que es como la cereza del pastel, la cereza de la torta, que es ver cómo se implementa una función recursiva. ¿Tienen alguna preguntita? Por el momento no. Es normal que esto, digamos, lo empiecen a entender, ¿sí? Siempre la idea es que empiecen a entender un poquito esto, pero esto va a necesitar refuerzo. ¿Sí? Son temas donde hay demasiados detalles. ¿Sí? No son temas generales. Acá hay mucho detalle. Fíjense que yo en un momento les decía que las instrucciones no van de uno en uno, sino que van en la memoria de 4 en 4 lugares de la memoria. Son detalles muy finos y está lleno de detalles. Así que bueno, si les parece, dejamos acá y nos vemos el miércoles próximo con un repaso del tema de funciones. Bien, Elías. Chicos, ¿les queda alguna duda, alguna pregunta? Por ahora no. Bien. Bueno, les recomiendo que revisen el práctico y que revisen esta clase. Yo a la tarde la publico ya grabada. La van a tener que mirar varias veces, estoy seguro, ¿sí? Porque es muy rica la clase esta, pero seguro que de una no agarraron todo. No se preocupen si les pasó eso, porque es normal. ¿Ya? Mírenla después tranquilos, porque tenemos esa bendición de que ahora están grabadas las clases, así que las pueden mirar de vuelta. ¿Ya? Y van a ver que la segunda vez que la vean les va a quedar todo mucho más claro. Es como las películas, a menos que sean Lelutier, que la segunda vez no la entienden, esta la segunda vez que la entienden la van a entender mejor que las primeras. Así que, chicos, les recomiendo eso. Yo calculo que hoy a la tarde ya la cuelgo. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda?
Chicos, ¿dudas o preguntas? Por el momento No, por no. mí ya estaría. No, profe, ninguna. Buenísimo. Bueno, Elías, si no te queda nada más, cortamos. Confirmamos. Perfecto. Bueno, dentro de un rato la subo grabada, ¿sí? Así que traten de mirar los prácticos y los apuntes que tienen y la presentación de Elías y después, si necesitan, miren la clase de vuelta. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, Eso. también no se olviden de, si tienen acceso a la bibliografía, está muy bueno ver eso, muy recomendable. Pueden usarlo como referencia o pueden usarlo como material de estudio. Ahí, digamos, a veces uno puede aprender de varias formas, a veces aprende escuchando y a veces aprende leyendo o combinando ambas cosas. Y también, por supuesto, aprende practicando. No todos somos iguales, algunos aprenden más con la práctica, otros les gusta más la teoría y aprenden leyendo, quieren ver todo completo. Entonces pueden intentar, o cada uno sabe su fórmula, pero no dejen de considerar ver la bibliografía. Si les es útil, con más razón. Y si les gusta, bueno, ni hablar. No, ahora lo miramos. Bueno, chicos, listo, entonces, dejamos por aquí por hoy. Y bueno, como siempre, continúen avanzando y hagan las preguntas que tengan que hacer. El miércoles que viene seguro que van a tener un montón de preguntas, así que seguro que Elías va a empezar por ahí, respondiéndole las preguntas. Pero obviamente, si no se involucran, si no lo hacen, si no intentan resolverlo, no van a tener preguntas, así que háganlo. ¿Listo? Ok, entonces nos vemos en la clase que viene. Así es. Gracias, chicos. Gracias, Elías. No, gracias a ustedes.